Buenas tardes, doctora Portillo. Mi nombre es Débora Girón Gutiérrez y pertenezco al grupo 9 y nos tocó exponer sobre las falacias no formales. En mi caso, yo les voy a exponer un poco sobre las falacias, la definición. La falacia en el ámbito de la lógica se refiere a los argumentos que intentan defender algo que no es válido. En ocasiones, las falacias se cometen con la intención de persuadir a otras para lograr un fin. Como otras veces se cometen sin intención, es decir, se comete por la ignorancia. Con base en lo anterior, la falacia puede estar ligada a la falta de honestidad o lealtad con el objetivo de obtener ventajas sobre la persona a través de engaños o mentiras. Las falacias se dividen entre falacias no formales y formales, que en nuestro caso nos tocó las falacias no formales. Podemos decir que las falacias no formales son el razonamiento en los cuales no aportan que no aportan las premisas que no son adecuadas para justificar la conclusión a la que se quiere llegar. Se requiere convencer no aportando buenas razones, sino apelando a elementos que no son pertinentes o incluso son irracionales. Cuando las premisas son informaciones acertadas, en cierta manera lo son, y en todo caso por una conclusión diferente a la que se pretende llegar. Las falacias de atingencia son conclusiones que no se extraen como en elementos lógicos, sino con psicológicos. Esto lo único que hace es tratar de engañar o manipular una opinión, cuando no se tiene argumentos lógicos para defender una idea. Entonces se utilizan estas falacias. Durante toda la historia, los filósofos han estudiado todo esto y han identificado alrededor de 250 falacias, de las cuales no todas han tenido la misma aceptación, pero hay unas que sí han sobresalido de todas estas, y son las que veremos a continuación. El argumento contra la persona, apelación a la fuerza, por ignorancia, apelación a la misericordia, apelación al pueblo, apelación a la autoridad, pregunta compleja, causa falsa, generalización imperfecta. El argumento contra la persona es un tipo de falacia que se utiliza mucho. Es cuando se trata de agredir a una persona o quitarle la credibilidad a esta persona por medio de ciertos argumentos no válidos. Por ejemplo, si sucede un accidente y hay un indigente cerca y el indigente quiere ser testigo y dice: no, el señor no tuvo la culpa, fue el niño el que se atravesó. Viene alguno de los presentes, la mamá del niño, alguno de los familiares, y dice: ¿cómo le van a creer a él si él es un indigente? ¿Él qué va a saber? Esta es una falacia de argumentación contra la persona. Cuando nosotros tratamos de invalidar una declaración cierta solo por el aspecto o la forma de vivir de la persona, es algo que no es. Buenas tardes, yo les voy a hablar un poco sobre lo que son falacias no formales de atingencia. Las falacias no formales de atingencia se clasifican en dos, los cuales son de atingencia y de ambigüedad. Las de atingencia son las falacias en las cuales la conclusión no se extrae de conexiones lógicas y no psicológicas. Las otras, que son de ambigüedad, en ellas se confunde el significado de uno o más términos, lo que provoca conclusiones equivocadas. Algunos filósofos han contabilizado hasta 250 falacias no formales de atingencia. Ahora, el otro tema que sería, la otra falacia sería argumento contra la persona. Esta falacia se comete cuando, en lugar de demostrar lógicamente un argumento, se ataca a la persona que defiende el argumento contrario. Un ejemplo sería: el señor juez debe desestimar el testimonio del testigo
Sontag, porque este es un indigente y un indigente no puede decir la verdad. En este argumento el abogado no demuestra la falsedad del argumento. Se limita a insultar al testigo, aludiendo a su condición humana. No se argumenta ni se intenta demostrar la verdad o falsedad de un argumento. En el ejemplo incluso no se da cuenta lo que dijo el señor testigo. Las falacias contra la persona se pueden saber de dos clases: ofensivas y circunstanciales. Se dice que son ofensivas cuando se injuria a la persona, que sostiene una idea, en lugar de argumentar en contra de la misma. Un ejemplo de este sería: el proyecto de la ley que pretende promover la reforma agraria no puede ser coherente, puesto que fue presentado por un diputado que todos conocemos como borracho y pendenciero. En el argumento anterior no se analiza las bondades o maldades del proyecto en sí mismo. Se limita a insultar a quien lo presentó. En una falacia contra la persona circunstancial, en lugar de argumentar en contra de la tesis opuesta, se hace referencia a una circunstancia en la que se encontraba quien emitió. Un ejemplo de esto sería: los jugadores de la selección nacional de Guatemala son inferiores a los de Costa Rica porque nuestro país es muy pobre. En el argumento anterior no se toma en cuenta la calidad de los jugadores, solo se les ataca por su origen. Este tipo de falacias es muy común, puesto que muchas personas se forman prejuicios de otras a partir de algunas circunstancias, ¿verdad? Entonces veremos un ejemplo de este, que sería: los estudiantes de la selección M no pueden tener razón, puesto que todos son repitentes, por lo tanto no les interesan los cursos. Un estudiante tendrá razón si sus argumentos están bien planteados. El que sea repitente o de primer ingreso no tiene relación con ellos. La falacia de apelación a la fuerza se comete cuando, en lugar de argumentar a favor de algo, se realiza una amenaza para que esta misma sea aceptada. Un ejemplo de esto es: será mejor que estés de acuerdo con la nueva política de la compañía si deseas mantener tu trabajo. De igual forma, si la persona no está de acuerdo, se ve obligado a estarlo si no quiere sufrir una consecuencia. Buenas tardes, yo les hablaré sobre la falacia por ignorancia. En esta falacia es donde se comete el error cuando se argumenta que una proposición es verdadera sobre la base de que no se ha probado su falsedad, o a la inversa, de que es falsa porque no se ha probado su verdad. Un ejemplo de falacia por ignorancia sería que no se ha demostrado que la luna llena pueda inferir en el crecimiento del cabello, por lo que no es necesario cortar el cabello en esas fechas. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar López y yo voy a continuar con el tema de las falacias de apelación a la misericordia, o también conocidas como falacias de apelación a la compasión. Este tipo de falacias se da cuando alguien trata de ganar respaldo para un argumento explotando los sentimientos de compasión o de culpa. La apelación a la misericordia es un tipo de apelación a las emociones, especialmente consiste en apelar a la piedad de la persona. Un ejemplo muy claro que podemos ver en nuestro libro de texto es el ejemplo de Sandra Torres, candidata para presidenta en varias ocasiones, quien se divorció del presidente Álvaro Colón para poder optar a ser candidata presidencial, y en una audiencia en donde ella estaba solicitando su inscripción, ella se hizo ver como una madre divorciada con hijos, una pobre madre divorciada y con hijos, para poder pues ahí sí que apelar a la misericordia, a la piedad de quienes estaban a cargo de esa decisión. Y es de esta forma en la que se aplica esta falacia. Además de eso, les dejo un pequeño video para que puedan tener otro ejemplo acerca de esta falacia.
Diría que solo una B menos. ¿Una B menos? Vendías las cosas de tu bisabuelo en mi clase. ¿No Ay, piensas no, que...? señor, hágame un favor. Asómese a ver a mi padre. El del auto verde. Le hablaré de un sueño. El de un joven y la promesa de un padre. Me miró y me dijo, hijo, te compraré un auto, pero tráeme $2,000 y 3 As, ¿sí? Tengo los 2,000 y 2 As, ¿entiende? Y el sueño con su B menos, ¡puf!, se desvanece. ¡Caput! Señor, solo pregúntese, ¿qué haría Jesús? Apelación al pueblo. En esta falacia se defiende una idea poniendo como prueba o argumento la opinión favorable de la gente o del pueblo. Por ejemplo, más del 85% de la población cree en Dios, por lo tanto es imposible que no exista esta falacia, porque la existencia de Dios no dependería de que crean en Él, sino de su existencia misma. Por ejemplo, tenemos La Llorona, existe porque toda la población cree en ella. Buenas tardes, licenciada. Yo le voy a hablar sobre el tema que me corresponde, que es falacia de apelación a la autoridad. Esta falacia significa que hemos afirmado que porque una autoridad piensa de un modo, esto debe ser lo correcto. Esta falacia no debe usarse para contradecir las afirmaciones de algunos expertos que podíamos contradecir, pero ellos tal vez puedan tener la razón. Y el otro es la falacia de pregunta compleja. Esta falacia es una que se produce cuando alguien hace una pregunta que presupone algo que no ha sido probado o aceptado por todas las personas alrededor. Gracias. Bien, les hablaré un poco acerca de causa falsa. Se dice que es una falacia que atribuye a una causa equivocada, o bien por lo menos no demostrada fehacientemente, es decir, a un efecto determinado, como por ejemplo, perdí el curso porque falté a una clase. Bien, ahora les hablaré acerca de generalización imperfecta. Se dice que esta consiste en atribuir a una característica que se ha observado en algunos de los elementos en la clase, es decir, a la clase entera. Partiendo de ello, se aplica en sí misma una característica muy importante que a cualquier miembro de la clase. Ejemplo, una persona conoce a alguien que es de Chiquimula y es fanático al fútbol. Luego, conoce a otro chiquimulteco que también resulta ser gran aficionado de su equipo. Entonces, esta persona dice que concluye que todos los chiquimultecos son fanáticos al fútbol. En conclusión, pues no todos, ¿verdad? En algunos casos, pues se puede juzgar a una totalidad de más de 100,000 y en algunos otros no.